Buenas, nosotros somos el grupo C de la asignatura de semiología quirúrgica impartida por el doctor Hugo Hartley. Nosotros estaremos abarcando lo que es el tema de la tiroiditis, su diagnóstico y manejo. Nuestro grupo está compuesto por lo que es Estefan, Javier, Rubí, Maura, Dairelis, Francieli, Caroline, Astrid y quien les habla, Mabeli. El día de hoy les estaré hablando acerca de lo que es la tiroiditis y su clasificación. La tiroiditis no es más que un grupo de enfermedades caracterizada por la inflamación de la glándula tiroidea. Esta inflamación puede desarrollarse a diferentes factores, ya sea infecciones, procesos autoinmunes, medicamentos o puede tener una causa desconocida. Dependiendo del tipo de tiroiditis, la glándula puede ser normal, disminuir, que sería hipotiroidismo, o puede aumentar, que sería hipertiroidismo. Esta debido a la liberación de las hormonas almacenadas. Ahora les estaré hablando acerca de la clasificación de la tiroiditis. Tenemos 5 clasificaciones. En esta podemos encontrar la tiroiditis aguda. Esta puede ser superativa. Es una inflamación que causa por una infección bacteriana, aunque en ocasiones puede ser por hongos o por parásitos. Esta se presenta lo que es un dolor intenso en el cuello. El paciente puede presentar fiebre alta, enrojecimiento o inflamación de la zona afectada. El paciente tiene lo que es dificultad para tragar y requiere medicamentos urgentemente con antibióticos, y si al paciente se le hace un acceso, pues requiere un drenaje quirúrgico. También tenemos lo que es la tiroiditis subaguda. Esta generalmente aparece después de una infección viral de las vías respiratorias. Es la forma dolorosa más frecuente. Esta se caracteriza con un dolor en la parte anterior del cuello que puede irradiarse a lo que es la mandíbula y al oído. El paciente puede presentar lo que es fiebre, malestar general y también puede tener hipotiroidismo temporal en algunos casos. De hipotiroidismo transitorio. Esta suele resolverse de manera espontánea o puede aparecer en lo que son meses o semanas. También tenemos lo que es hipotiroidismo crónico, que esta no es más que una enfermedad autoinmunitaria del sistema inmunológico. Este puede producir lo que son anticuerpos que se desarrollan progresivamente de la glándula tiroides. Esta es la causa más frecuente en regiones con suficiente yodo. Por ejemplo, se caracteriza por el bocio, la fatiga, intolerancia al frío. El paciente puede presentar lo que es aumento de peso y puede tener estreñimiento. Y esta requiere lo que es tratamiento permanente con levotiroxina. Tenemos lo que es la tiroiditis silenciosa, que esta se presenta de manera indolora. También es una enfermedad autoinmunitaria. Esta no produce dolor en el cuello y esta suele presentarse en una fase inicial de hipotiroidismo seguida de lo que es hipotiroidismo transitorio. Y la mayoría de los pacientes se recuperan su función de la glándula. Y por último tenemos lo que es hipotiroidismo postparto, que esta no es más que una variante de la hipotiroidismo silenciosa. Esta suele presentarse en el primer año después del parto. Esta se puede relacionar con lo que es el sistema inmunológico posteriormente al embarazo. Esta puede causar con hipotiroidismo temporal, posteriormente hipotiroidismo. Y la mayoría de las mujeres pueden recuperar su función de la tiroides, aunque algunas pueden desarrollar lo que es la hipotiroidismo permanente. Lo que es la epidemiología,
y también le estaré hablando sobre la importancia clínica que tiene. La tiroiditis son más frecuentes en mujeres que en hombres, con una relación de 5 a 10 mujeres por cada hombre. La incidencia aumenta entre los 30 y 50 años, aunque pueden aparecer en cualquier edad. La tiroiditis de Hashimoto es la forma más común y representa la principal causa del hipotiroidismo en el país, con una adecuada ingesta de yodo. La tiroiditis subaguda suele aparecerse lo que es después de infecciones virales y es más frecuente en mujeres de mediana edad. También tenemos lo que es la tiroiditis en posparto, que esta afecta entre un 5 y un 10% de las mujeres después del parto, siendo más frecuente en aquellas con antecedentes de enfermedades autoinmunes. Entonces, ahora les estaré hablando acerca de su importancia clínica. La tiroiditis es muy importante porque puede alterar significativamente la producción de las hormonas tiroides, afectando lo que es el funcionamiento de todo el organismo. Su diagnóstico y tratamiento oportuno pueden ayudar a complicaciones como esta, como lo que es hipotiroidismo permanente, hipotiroidismo transitorios con síntomas cardiovasculares, también como taquicardias o palpitaciones, y también en alteraciones del metabolismo. También pueden ocasionar problemas de la fertilidad, complicaciones durante el embarazo, y también puede tener lo que es un deterioro de la calidad de la vida por la fatiga y cambios de peso y alteración del estado de ánimo. Lo que tenemos en su importancia clínica en la tiroiditis aguda, una infección no tratada puede provocar acceso o diseminación de infecciones, así constituyendo a lo que es una urgencia médica. Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a analizar detalladamente la fisiopatología, etiología y manifestaciones clínicas de la tiroiditis. Para la parte 1 tenemos la etiología y las causas por tipo. De ella tenemos la primera, que viene siendo la tiroiditis crónica de Hashimoto. Viene siendo la causa más frecuente de hipertiroidismo en regiones con suficiencia de yodo. Su origen es estrictamente autoinmune, mediado por una pérdida de la tolerancia inmunológica a los antígenos tiroideos. Para la parte 2 tenemos la tiroiditis subaguda de Kervane, que viene siendo de etiología viral o posviral. Suele presentarse de 2 a 8 semanas después de una infección de vías respiratorias superiores por virus como Coxsackie, ecovirus, influenza o adenovirus. La parte 3 de ella tenemos la tiroiditis linfocitaria subaguda, que viene siendo también autoinmune, pero de curso transitorio. Viene siendo la variante posparto. Aparece en el primer año tras el parto debido al fenómeno de rebote inmunológico que sigue la inmunosupresión de la gestación. Para la parte 4 de ella tenemos la tiroiditis aguda supurada, que viene siendo sumamente rara y de origen bacteriano, como Staphylococcus o Streptococcus. Casi siempre ocurre por un defecto anatómico congénito, como la fístula del seno piriforme. Para la parte quinta tenemos la tiroiditis inducida por fármacos, gatillada por medicamentos como la amiodarona, que viene siendo por su sobrecarga de yodo, el litio, el interferón alfa, a los inhibidores de puntos de control inmunitario usado en la oncología. La parte 2 de este tema tenemos la fisiopatología y factores de riesgo de ella. Viene siendo el primero la citotoxicidad mediada por células, características de Hashimoto. Aquí los linfocitos TCD8 citotóxicos y citocinas como el interferón gamma destruyen el epitelio folicular. Al mismo tiempo, los linfocitos B producen anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea y contra la tiroglobulina. Esto induce apoptosis celular destruyendo los folículos y reemplazándolos por un bocio con infiltrado linfocitario denso, con centros germinales y fibrosis. El segundo mecanismo es la lisis folicular por inflamación, típica de las variantes subagudas y silentes. El insulto inflamatorio, viral o inmune transitorio lesiona físicamente la membrana basal de los folículos.
Esto causa una fuga masiva y pasiva de las hormonas T3 y T4, previas sintetizadas y almacenadas en el coloide hacia el torrente sanguíneo. Es fundamental recordar que aquí no hay una hiperfusión de la glándula, sino una tirotoxicosis por destrucción celular. En cuanto a los factores de riesgo, encontramos una fuerte predisposición genética ligada a los alelos HLA DR3 y HLA DR5. El sexo femenino. Las mujeres tienen hasta 10 veces más riesgos, antecedentes de otras enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1 o vitiligo, y factores ambientales como el tabaquismo o exceso de yodo. Para la parte 3 de este tema tenemos las manifestaciones clínicas, que las vamos a estar dividiendo en 3 fases. Para la fase 1 tenemos la fase tirotóxica, que viene siendo que dura 1 a 6 semanas, la inundación de T3 y T4 en el plasma hiperactiva a los tejidos periféricos, causando un estado hipermetabólico. El paciente presenta taquicardia, palpitaciones, temblor fino en las manos, intolerancia al calor, sudoración excesiva, ansiedad y pérdida de peso. Dato clínico fundamental: en la tiroiditis de Kerr-Vein o en la aguda, el signo cardinal es un bocio doloroso y un dolor cervical anterior intenso que se irradia a la mandíbula y oídos. En los laboratorios verás T3 y T4 elevadas, TSH suprimida y una velocidad de sedimentación globular muy elevada y una captación de yodo radioactivo cercana a cero, porque las células están dañadas y no pueden captar yodo. Para la fase 2 tenemos fase eutiroidea. Es una ventana transitoria en pocas semanas. La fuga de ella viene siendo las hormonas CESA porque los depósitos de la glándula se han vaciado por completo. Los niveles en sangre se normalizan y los síntomas desaparecen temporalmente. Para la fase 3 de ella tenemos la fase hipotiroidea, que viene siendo dura habitualmente de 2 a 6 meses, con las tiroides lesionadas y sin reservas. El metabolismo se deprime drásticamente. Aparecen los síntomas de hipofunción, fatiga extrema, astenia, aumento de peso, estreñimiento severo, piel fría, dry, intolerancia al frío y macroglosia o edema. En Hashimoto, el bocio es firme, gomoso e indoloro. Analíticamente verás T3 y T4 bajas con una TSH marcadamente elevada. En conclusión, esta parte de este tema tenemos que el 80 al 90% de los casos de tiroiditis subaguda, silente o posparto a la enfermedad es autolimitada. La inflamación cede, las células foliculares se regeneran y el paciente regresa al eutiroidismo definitivo. Sin embargo, en la tiroiditis de Hashimoto la agresión inmunológica es crónica y destructiva. La glándula progresa hacia la atrofia y la fibrosis extensa, transformando esta la última fase de hipotiroidismo en una condición definitiva y permanente que requiera tratamiento de por vida con levotiroxina. Gracias por su atención. Dios les bendiga. En este momento vamos a estar abordando lo que es el diagnóstico clínico y semiológico de la tiroiditis. Yo soy Javier Reyes, de matrícula 2023-3561. En el abordaje multidisciplinar de la tiroiditis, la primera línea de defensa es puramente clínica. Y en este caso nuestro rol fundamental como estudiante de la medicina va a ser primero, antes que nada, antes de introducirnos en diagnóstico de laboratorio y de imágenes, es construir una sospecha diagnóstica sólida a través de la anamnesis y la exploración física, lo cual va a guiarnos con precisión al uso de los recursos diagnósticos posteriores. Ahora, desde la perspectiva del paciente, debemos entender que las formas destructivas de la glándula siguen un curso evolutivo trifásico, que se manifiesta de la siguiente manera. La primera fase, en los trastornos destructivos de la tiroiditis, es un cuadro que suele iniciar con tirotoxicosis. O sea, en este caso vamos a ver que se caracteriza por síntomas de hiperexcitabilidad y manifestaciones de hipermetabolismo, debido a que se van liberando pasivamente hormonas tiroides ya preformadas en la glándula, T3 y T4. Y como se está destruyendo, pues entonces estas reservas se van liberando pasivamente en el torrente sanguíneo. Pero cabe destacar que no hay una síntesis de novo. O sea, se liberan pero no se generan nuevamente. La segunda fase es que, posterior a esta primera fase, sobreviene una fase de hipotiroidismo transitorio cuando estas reservas se agotan.
Pasamos de hipertiroidismo a hipotiroidismo. Y finalmente, pues tenemos un cuadro que progresa al eutiroidismo, o cuando nosotros logramos, porque esto es un cuadro autolimitado, logramos restaurar o se restaura por sí solo lo que es la función tiroidea normal. Pero en un porcentaje de pacientes, pues entonces nosotros podemos ver que se establece un hipotiroidismo permanente debido a daño irreversible del parénquima. Ahora, siguiendo con la semiología, vamos a ver que vamos a tener que dividir la tiroiditis en cuadros dolorosos y no dolorosos. Y cuando nosotros tenemos un cuadro doloroso, vamos a hablar de la tiroiditis subaguda de De Quervain o de la tiroiditis supurativa aguda. La tiroiditis subaguda de De Quervain se debe de sospechar ante un paciente que presenta dolor cervical, anterior evidentemente, que se exacerba notablemente al tragar o rotar el cuello. Al interrogar, nosotros tenemos que buscar el antecedente de una infección de vías respiratorias superiores que haya ocurrido entre 2 a 8 semanas antes. Y nosotros preguntamos por síntomas inespecíficos, porque en este caso hablamos de un pródromo, molestias que el paciente presente, etc. Lo que él nos diga que tenga que ver con vías respiratorias superiores. A la palpación vamos a encontrar una glándula asimétrica, firme o directamente dura y sumamente sensible al tacto. Entonces, en la tiroiditis supurativa aguda, tenemos que aquí hay una urgencia clínica directamente. Vamos a sospechar de ella si el dolor es de aparición súbita, es severo, estrictamente unilateral y se acompaña de un cuadro infeccioso sistémico con fiebre alta y escalofríos. En los niños, debemos de recordar que existe una marcada predisposición en el lóbulo izquierdo debido a la persistencia anatómica de una fístula del seno piriforme. Ahora, ¿cuándo vamos a sospechar de una variante indolora o cuando tenemos una directamente? ¿En qué tenemos que pensar? En tiroiditis posparto, tiroiditis farmacológica, de Riedel o de Hashimoto. La tiroiditis posparto se sospecha de forma directa en cualquier mujer que haya desarrollado una disfunción tiroidea o bocio dentro de los 12 primeros meses tras un parto o un aborto. En la tiroiditis farmacológica debemos de registrar y verificar en el desarrollo de la historia clínica consumo de medicamentos sí o sí. La sospechamos directamente o activamente cuando el paciente o la paciente nos refiere que ha estado consumiendo litio, interferón alfa, inhibidores de puntos de control en inmunoterapia o amiodarona. Y esta última tiene la característica de que si nosotros vemos que ha pasado un año y sin embargo desarrolla disfunción tiroidea como quiera, a pesar de haberlo suspendido, ya sabemos que tenemos que estar hablando de este fármaco sí o sí. En la tiroiditis de Riedel, nosotros sospechamos de esta cuando encontramos una masa cervical anterior asimétrica y de consistencia pétrea. Y no solo pétrea, a veces se puede describir que tiene una consistencia como si fuese hasta de madero de hierro. Entonces el dato clínico clave aquí es que se encuentra fija a estructuras adyacentes. Y entonces esto va a generar síntomas de compresión, como estridor, o sea, cuando tenemos una voz anómala, aguda y como de silbidos, dificultad para tragar, o disfonía por compromiso del nervio laríngeo recurrente. En cuanto a la tiroiditis de Hashimoto, tenemos que esta tiroiditis pues, es la causa más común de bocio indoloro. Clásicamente vamos a palpar un bocio difuso de consistencia gomosa, superficie lobulada y que no genera dolor al examen físico. Ahora, yéndonos a la progresión de la enfermedad y al diagnóstico diferencial también, vamos a hablar primero de la tiroiditis de Hashimoto, debido a que esta se caracteriza por ser un trastorno crónico y por lo tanto nos exige evaluar la cronología de sus estadios clínicos, ya que progresa lentamente. En sus etapas iniciales el paciente se encuentra completamente sintomático, pero conforme avanza la inflamación crónica en ese trastorno, la persona empieza a experimentar manifestaciones sutiles e inespecíficas, como astenia o sequedad en la piel, hasta que finalmente se establece el espectro clásico o franco del hipometabolismo. En etapas terminales la glándula puede atrofiarse por completo
y clínicamente debemos mantener una vigilancia estricta debido a que en un porcentaje de pacientes en este entorno inflamatorio crónico podemos tener un riesgo residual a desarrollar linfoma tiroideo primario. Por otra parte, en el diagnóstico diferencial de un cuadro tirotóxico, vamos a ver que nosotros tenemos que orientar la anamnesis de la siguiente manera. Si el paciente presenta síntomas de tirotoxicosis, pero refiere una ingesta exógena de hormona tiroidea, vamos a pensar en una tirotoxicosis facticia, o sea, la que sobreviene por ingerir hormonas tiroideas. En el caso de mujeres embarazadas, durante el primer trimestre, la presencia de síntomas tirotóxicos en ausencia de bocio y sin signos de oftalmopatía nos debe hacer sospechar de una tirotoxicosis gestacional transitoria y no en enfermedad de Graves. Ese es un cuadro autolimitado y entonces nosotros vamos a tener un manejo clínico expectante. ¿Por qué? Porque es autolimitado. Finalmente, nos vamos a enfrentar a una disfunción inducida por amiodarona, en donde la sospecha clínica se divide en dos tipos o dos subtipos. El tipo 1 lo vamos a sospechar cuando tenemos un paciente con patología tiroidea previa conocida, y vamos a sospechar del tipo 2 si la disfunción ocurre en una glándula que previamente se consideraba sana. Ahora, vamos a poner unas directrices de vigilancia clínica para ir ya terminando. Primero, número 1. Vamos a identificar precozmente algunas banderas rojas o red flags. Si nosotros tenemos un dolor unilateral súbito, con fiebre, entonces vamos a pensar en una tiroiditis supurativa hasta que se demuestre lo contrario. También, número 2, vamos a documentar minuciosamente los antecedentes obstétricos y de medicamentos en todo cuadro indoloro. Y número 3, vamos a establecer una vigilancia clínica activa a intervalos de 2 a 4 semanas en las formas destructivas autolimitadas. ¿Para qué? Para estar pendientes de si en ese paciente particular hay una transición hacia un hipotiroidismo permanente por daño irreversible del parénquima. Debería de ser autolimitado en la mayoría de los casos, pero hay que estar pendiente de esa parte. Y habiendo tenido claro lo que son los pilares clínicos, entonces voy a ceder la palabra a mis compañeros, quienes van a estar desarrollando a continuación lo que es el diagnóstico de laboratorio y de imágenes para confirmar estas sospechas diagnósticas. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Ruby Reyes, matrícula 2023-4048, y hoy le estaré hablando sobre el manejo del laboratorio en la tiroiditis. Lo primero que se solicita es la hormona estimulante de la tiroides, porque es la prueba principal para poder evaluar el funcionamiento de la glándula de la tiroides. Si la hormona estimulante de la tiroides está alterada, se complementa con T4 y T3 libre en algunos casos. Esta prueba determina si el paciente presenta hipertiroidismo o hipotiroidismo. También se solicita anticuerpos como antiperoxidasa y antitiroglobulina, ya que ayudan a identificar una causa autoinmune como la tiroiditis de Hashimoto. En la tiroiditis subaguda, la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva suele estar elevada, indicando una inflamación. Y finalmente, aunque no es una prueba del laboratorio, la ecografía de la glándula de la tiroides es un estudio complementario muy útil para poder evaluar la inflamación y los cambios de la glándula. En conclusión, estas pruebas permiten confirmar un buen diagnóstico y orientar el tratamiento de la tiroiditis. Mi nombre es Maura Rodríguez Valdés y en este apartado a mí me compete hablarles acerca de los distintos estudios por imágenes que podemos realizar para diagnosticar una tiroiditis. Como primer estudio imagenológico tenemos la ecografía tiroidea. La ecografía es un método económico y no invasivo que no utiliza radiación, sino que utiliza ondas sonoras que nos permiten ver el interior del cuerpo. Nos permite valorar características como la textura, los bordes, las delimitaciones, el tamaño y la presencia de nódulos o quistes en el tejido de un órgano, como lo es la glándula tiroides.
En la tiroiditis de Hashimoto es evidente el aumento de esta glándula, a esto se le llama bocio, al igual que es evidente la heterogenicidad y la textura moteada en este tejido. También podemos observar zonas hipoecoicas, que son zonas en las que el tejido tiroideo se ve más oscuro de lo normal gracias a la inflamación. En la tiroiditis aguda o supurativa es evidente el edema, las colecciones líquidas e incluso abscesos, lo que da a entender la presencia de una infección bacteriana. En esta imagen que pueden ver aquí podemos observar una tiroides aumentada a expensas del lóbulo izquierdo de la misma y se observan esas colecciones líquidas características de este tipo de tiroiditis y están llenas de material purulento. En la tiroiditis subaguda o de Kerbein también es evidente el bocio y las zonas hipoecoicas, solo que estas zonas hipoecoicas pueden variar en localización a medida que la enfermedad va avanzando. A diferencia de estas tiroiditis, la tiroiditis posparto y la tiroiditis silenciosa se caracterizan por tener cambios leves, tanto en la heterogenicidad como en las zonas hipoecoicas, es decir, que las zonas oscuras son más discretas, al igual que la heterogenicidad del tejido. Como segundo estudio imagenológico tenemos el Doppler. El Doppler es un estudio ultrasonido no invasivo que a menudo se utiliza en conjunto con la ecografía de manera complementaria. Este método nos permite valorar tanto la velocidad como la dirección del flujo sanguíneo de un órgano. Existen diferentes tipos de Doppler, como lo es el Doppler color, en el que podemos observar zonas de diferentes colores. Está el color azul, que representa las zonas en donde la sangre se está alejando del transductor. Esta es sangre proveniente de las arterias, mientras que las zonas de color rojo indican que la sangre se está acercando al transductor, y esta es sangre proveniente de las arterias. Cuando en el Doppler los colores son muy vivos, es porque el flujo sanguíneo está aumentado en velocidad y cantidad. Mientras que cuando los colores son tenues o muy claros, es porque el flujo sanguíneo está enlentecido o disminuido en cantidad. Sin embargo, cuando hay ausencia de estos colores, es porque también hay ausencia del flujo sanguíneo. En la tiroiditis de Hashimoto, los resultados del Doppler pueden variar según la etapa de la enfermedad. En etapas iniciales podemos observar un flujo sanguíneo aumentado, es decir, que los colores van a estar vivos, pero a medida que la enfermedad va avanzando, aparece lo que conocemos como fibrosis, y la fibrosis enlentece el flujo sanguíneo, y esto en el Doppler se va a reflejar con colores muy tenues. En la tiroiditis subaguda o de Kerbein vamos a ver un flujo sanguíneo enlentecido o disminuido únicamente en las zonas inflamadas, ya que en las zonas donde el parénquima está sano vamos a ver pues un flujo sanguíneo normal o aumentado. Mientras que en la tiroiditis silenciosa y la tiroiditis posparto vamos a ver también un flujo sanguíneo disminuido, y esto se representa con los colores tanto rojo y azul disminuido en tono. Como tercer y cuarto estudio de imagen tenemos la gammagrafía y la captación de yodo. Ambos estudios se realizan de manera complementaria. La gammagrafía es un estudio de medicina nuclear que nos permite ver cómo es que un radiofármaco, es decir, un fármaco que contiene isótopos radiactivos, se distribuye a lo largo de todo el cuerpo. Mientras que la captación de yodo es un estudio específico para valorar la fisiología de la glándula tiroides. Con este estudio podemos valorar la capacidad de captación que tiene la tiroides para atrapar el yodo que está libre en sangre y con él sintetizar sus hormonas, triyodotironina y tiroxina. Para la captación de yodo podemos utilizar tres compuestos radiactivos: el yodo 123, el yodo 131 y el tecnecio. Este último es el que se utiliza con mayor frecuencia en la actualidad. En la tiroiditis subaguda
silenciosa o siliente y posparto, podemos ver que tanto la distribución del yodo como su captación están disminuidos. Esto se debe a que la inflamación constante daña a las células del parénquima tiroideo, impidiendo que ellas puedan captar este yodo y con él sintetizar hormonas. Como respuesta ante este daño, lo que la tiroides hace es liberar las hormonas T3 y T4 que ya tiene preformadas y almacenadas en sus folículos. En la tiroiditis aguda o supurativa podemos ver que tanto la distribución del yodo como su captación pueden estar normal o levemente aumentadas en el parénquima afectado. Esto puede variar según la distribución de los abscesos. Mientras que en la tiroiditis de Hashimoto podemos obtener distintos resultados dependiendo de la etapa en que nos encontremos. En la primera etapa, llamada etapa de eutiroidismo, podemos ver que la captación y la distribución de yodo pueden estar normal o ligeramente disminuida. Esto es porque la tiroides aún conserva su fisiología, mientras que en la segunda etapa o etapa de Hashimotoxicosis podemos ver que ya va disminuyendo un poco tanto la captación como la distribución del yodo. Y en la última etapa, que es la etapa más avanzada, caracterizada por un hipotiroidismo marcado, se puede ver cómo hay una distribución y una captación nula del yodo. Como quinto y último método de estudio tenemos la BAF, o biopsia por aspiración con aguja fina. Este es un método que se basa en la utilización de una aguja delgada para la extracción de células o de parénquima de la glándula tiroides. Su principal objetivo es el descarte de malignidad, junto con el apoyo de otros estudios como estudios de imágenes y estudios de laboratorio. Su objetivo no es el diagnóstico de tiroiditis. Y sus hallazgos son los siguientes. En la tiroiditis de Hashimoto podemos ver que predominan los linfocitos y las células de Huttler. Esas células son una variante de las células foliculares de la glándula tiroides y se caracterizan porque su citoplasma tiene una gran cantidad de mitocondrias, lo que le aporta un aspecto granuloso o espumoso. En la tiroiditis subaguda podemos ver que predominan los granulomas y las células gigantes multinucleadas, mientras que en la tiroiditis aguda o supurativa predominan los neutrófilos y el material purulento. Ya por último, en las tiroiditis posparto y siliente no suelen asignarse este tipo de estudio, ya que basta con la ecografía y la clínica que presenta el paciente para diagnosticarlas. Buenas, mi nombre es Francely Royal y yo les estaré hablando sobre el manejo de la tiroiditis aguda. La tiroiditis aguda o supurativa es una infección poco frecuente de lo que es la glándula tiroides, causada principalmente por bacterias como Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes. Esta es considerada una urgencia médica porque si no se trata oportunamente puede provocar la formación de abscesos, la diseminación de la infección o la obstrucción de la vía aérea. Por lo tanto, el manejo debe de iniciarse tan pronto como se sospeche el diagnóstico. El tratamiento inicial o de primera línea consiste en lo que es la administración de antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa, principalmente contra los organismos o los microorganismos más frecuentes. Luego de conocer los resultados del cultivo y del antibiograma, pues se van a adaptar los antibióticos a lo que son los gérmenes identificados. El tratamiento suele durar aproximadamente de 1 a 4 semanas, dependiendo de lo que es la respuesta clínica y de la gravedad de la infección. Cuando existe un absceso tiroideo, el tratamiento antibiótico no funciona por sí solo, no suele ser suficiente. Entonces aquí va a estar indicado lo que es el drenaje del absceso, que suele realizarse mediante aspiración con aguja fina, guiada por ecografía o mediante cirugía, especialmente si el absceso es grande o si el paciente presenta dificultad respiratoria y no responde correctamente al tratamiento.
Además del tratamiento específico, es importante en este caso brindar lo que es un manejo sintomático para aliviar el dolor y la fiebre. Para ello se utilizan analgésicos como el paracetamol y también utilizamos los antiinflamatorios no esteroides llamados AINES. También recomendamos reposo e hidratación. Durante la hospitalización se monitoriza también lo que es el hemograma, los marcadores antiinflamatorios y en algunos casos la función tiroidea, ya que algunos pacientes suelen presentar algunas alteraciones hormonales transitorias mediante el paso de la infección. Ya para concluir, el seguimiento es esencial para confirmar que la infección se ha resuelto por completo y detectar posibles complicaciones como lo que serían sepsis, extensión de la infección a los tejidos del cuello, la compresión de la tráquea o lo que es la recurrencia del absceso. En la mayoría de los casos, un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado permiten una recuperación completa y suelen ser necesarios para obtener un excelente pronóstico. Mi nombre es Dairelis Reyes Reyes y yo les estaré hablando sobre la tiroiditis subaguda de Kerr-Vein. Pero antes, para comenzar, vamos a recordar qué es una tiroiditis. La tiroiditis viene siendo la inflamación de la glándula tiroidea. Esta se divide en dos, en dolorosa e indolora. Sin embargo, la enfermedad de Kerr-Vein pertenece al área de dolorosa. Esta es muy poco frecuente en cuanto a la causa del hipertiroidismo y más adelante se estarán dando cuenta el porqué. Pero es frecuente en la causa de este grupo que se clasifica en dolorosas. A continuación estarán conociendo más sobre el tema. La tiroiditis de Kerr-Vein viene siendo una inflamación granulomatosa dolorosa, la cual se desencadena después de un proceso viral infeccioso, aproximadamente de 2 a 8 semanas. Empiezan a aparecer las sintomatologías. Entre los virus que se asocian a esta enfermedad tenemos el hechovirus, sarampión, papera, influenza, SARS-CoV-2 y Coxsackie virus. A diferencia de las demás tiroiditis, esta enfermedad no se asocia a una enfermedad autoinmune clásica. Sin embargo, existe lo que es una asociación genética, que es el antígeno leucocítico humano B35. Se cree que los antígenos virales activan los linfocitos T citotóxicos, los cuales atacan las células foliculares de la tiroides, lo que produce su destrucción. Bien, sin embargo, es importante que conozcamos como el proceso fisiopatológico de esta enfermedad. Primero, el paciente tiene el proceso viral, un proceso viral respiratorio, cabe destacar. Entonces los linfocitos T citotóxicos atacan estas células virales o infecciosas. Al atacarlas, confunden las células foliculares tiroides y las destruyen. Al destruirlas, estas liberan lo que es el coloide que contienen las hormonas T3 y T4 hacia la circulación de una forma exorbitante. Aquí ocurre lo que es el hipertiroidismo transitorio. Una vez que estas reservas son agotadas, entonces pasa a lo que es la fase del hipotiroidismo transitorio porque se acabó el almacenamiento. Algo a destacar en este punto es que este hipertiroidismo no se da por nueva síntesis de hormonas, sino porque se liberaron las que ya estaban almacenadas debido a la destrucción de las células foliculares de la tiroides. Podemos decir que esta enfermedad es muy característica de una secuencia, porque primero viene la fase de hipertiroidismo, luego posteriormente viene la fase del hipotiroidismo y luego del eutiroidismo, que aquí es cuando el paciente se sana. Suelen sanarse solos, sin embargo hay un 15% que lamentablemente no logra sanar, lo cual hay que administrarles de forma externa lo que son las hormonas tiroideas por el resto de su vida. Desde el punto de vista clínico, las manifestaciones clínicas que el paciente va a presentar, los cuales vamos a identificar, en primer lugar tenemos el dolor cervical, que es muy característico de esta enfermedad. Tenemos también que es sensible a la palpación en el área tiroidea. También tenemos que el paciente va a presentar fiebre, malestar, palpitaciones, temblor, calor y ansiedad. Aquí podemos destacar que en esta fase podemos darnos cuenta que el paciente está
transitando por la fase del hipertiroidismo. Y también nos daremos cuenta si está pasando por la fase del hipotiroidismo, porque será lo contrario. El paciente va a estar un poquito más cansado, va a ganar peso, va a tener intolerancia al frío también. Bien, en cuanto al diagnóstico, tenemos en los exámenes de laboratorio que la TSH va a salir disminuida debido a la retroalimentación negativa. Tendremos las hormonas T3 y T4 elevadas. También tendremos presentes marcadores inflamatorios como la VSG, que viene siendo la velocidad de sedimento globular, la tendremos elevada. PCR, proteína C reactiva, también estará elevada. Es importante destacar que también tendremos disminuido lo que es el antígeno TPO. También tenemos lo que son las pruebas de imágenes. Se le realizará al paciente lo que es un Doppler y podremos conocer aquí que el flujo estará disminuido. Se le hará una ecografía y va a haber hipoecogenicidad. Y tendremos también lo que es la gammagrafía, que es una de las pruebas más importantes que siempre deben llevarse a cabo en este tipo de situaciones, que nos dará a conocer que la captación de yodo está también muy disminuida. Bien, en cuanto al tratamiento, tenemos como primera opción lo que son los AINES. Se aplicarían para el dolor leve y medio. Este debe mejorar de 2 a 3 días el dolor. Como ejemplo tenemos al ibuprofeno, nasopreno, tenemos también al ácido acetilsalicílico. Sin embargo, si el paciente no mejora con los AINES, entonces tomaremos en cuenta o aplicaremos los corticoides, que estos son para dolores más intensos. Tenemos la prednisona. Esta no va a lo que es como corregir la disfunción tiroidea, no lo va a hacer. Estamos aplicando fármacos para dolor. Seguimos con los beta bloqueadores, que son para la ansiedad, el temblor y las palpitaciones, los cuales tenemos el propanolol y el atenolol. Luego debemos de tomar en cuenta o verificar que si el paciente desarrolla hipotiroidismo sintomático, entonces debemos de ver y evaluar los niveles de TSH, y si estos están superior a 10, entonces debemos aplicar levotiroxina durante un tiempo. Luego se van a ir disminuyendo las dosis y se va a reevaluar para verificar si el paciente tenía un hipotiroidismo transitorio o uno permanente. Debemos darle un seguimiento a este caso y evaluar de 2 a 8 semanas los niveles de TSH, T3 y T4 en el paciente, para ir verificando si todo va volviendo a su parámetro normal como debería ser. Para concluir, o en conclusión, de forma resumida, podemos decir que esta enfermedad de Kirby viene siendo una destrucción de los folículos, los cuales liberan las hormonas tiroides de una forma exorbitante. No es que hay una síntesis, un aumento de síntesis de las hormonas, no. Al ocurrir esto, entonces el paciente va a pasar por diferentes fases: hipertiroidismo, hipotiroidismo y eutiroidismo, que viene siendo la fase que queremos para el paciente, que esta es la normativa y en la que el paciente ya se recupera. El diagnóstico es importante hacerlo a través del laboratorio de los parámetros anteriormente mencionados. También es fácil de evaluar en cuanto a la clínica debido a sus sintomatologías características, como el dolor cervical, y llevar el tratamiento que corresponda en cuanto al paciente. Prácticamente el tratamiento viene siendo más sintomatológico, es decir, se aplica más a la sintomatología del paciente. En cuanto a esta parte, finalizo. Hola a todos, mi nombre es Carolina Esther Rodríguez Pérez y en el día de hoy les voy a estar hablando acerca del manejo que hay que tener con la tiroiditis de Hashimoto. Empezar diciendo de que lo primero de que nosotros debemos de tener en cuenta es de que la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune en donde las defensas de nuestro cuerpo atacan la tiroides, lo que suele causar hipotiroidismo. Y vemos que el objetivo del tratamiento no es curar el ataque, sino sustituir la hormona que la tiroides ya no puede fabricar.
Siguiendo esa misma línea del tratamiento, vemos que el estándar de oro para el tratamiento es la levotirosina sódica, que es una versión sintética de la hormona T4. Por otro lado, la medicación se inicia de forma obligatoria cuando existe un hipotiroidismo clínico, el cual se diagnostica mediante analítica cuando la hormona estimulante de la tiroides está elevada y la tirosina libre se encuentra baja. En esa misma línea vemos que en el caso de hipotiroidismo ya subclínico, donde la hormona estimulante de la tiroides está elevada, pero la T4 aún permanece en rangos normales, se recomienda iniciar el tratamiento si los niveles de hormona estimulante de la tiroides superan las 10.000 unidades internacionales por litro. En cambio, si los niveles de TSH están elevados pero por debajo de ese límite, el tratamiento se evalúa y se indica si el paciente presenta síntomas claros como bocio, anticuerpos antiperoxidasa elevados o si planifica un embarazo. Un punto muy relevante que debemos de tomar en cuenta es la forma correcta de tomar este medicamento, ya que se recomienda siempre tomarlo en ayunas de 30 a 60 minutos antes del desayuno y solo con agua pura. En cuanto a lo que es la dosis y el seguimiento que hay que tener, vemos que la dosis inicial debe ser de 1.6 microgramos por litro al día en el caso de jóvenes, pero debe ser mucho menor en adultos mayores o con problemas de corazón. Vemos que el cuerpo tarda en estabilizarse, por lo que el control de la TSH se repite tras 6 o 8 semanas de empezar o cambiar la dosis. La meta es mantener la TSH en un rango normal, habitualmente entre 0.5 y 2.5 mil unidades internacionales por litro. En cuanto a las interferencias que se pueden presentar y también complicaciones, es importante tomar en cuenta o prevenir el tomar juntos, por ejemplo, el café, el hierro, el calcio y protectores gástricos como el omeprazol, ya que bloquean la absorción si se toman junto a este medicamento. Y esto es vital, ya que se debe prevenir, por ejemplo, un sobretratamiento, lo cual puede provocar taquicardias y riesgo de osteoporosis, o un subtratamiento, lo cual puede mantener al paciente cansado, con peso elevado y un riesgo cardiovascular subyacente. En cuanto al pronóstico y estilo de vida, vemos que tiene un pronóstico excelente y la calidad de vida es completamente normal con la dosis correcta. Como apoyo, ayuda mucho a reducir el estrés, que el paciente se estrese lo menos posible, el hacer ejercicio, dejar esa vida sedentaria y cuidar esos niveles de selenio y vitamina D. Y vemos que aunque la medicación diaria realmente sigue siendo una base innegociable. Muy buenas, mi nombre es Astrid Carolina Rijo Guzmán y hoy yo les estaré hablando sobre el manejo durante el embarazo y la tormenta tiroidea, entre otros temas. Durante el embarazo, las alteraciones de la tiroides deben diagnosticarse y tratarse de forma temprana, ya que pueden afectar tanto la salud de la madre como el desarrollo del feto. En los pacientes embarazadas no se realiza gammagrafía tiroidea debido a riesgo para el bebé. El seguimiento se basa en la evolución clínica y en la medición periódica de los niveles de TSH y T4 libre. Si la paciente presenta hipotiroidismo, el tratamiento de lesión es la levotirosina, ajustando la dosis según los resultados del laboratorio para mantener un adecuado control hormonal. En cambio, si existe una fase hipertiroidea causada por una tiroiditis, generalmente no se utilizan antitiroideos, porque el problema no es una producción excesiva de hormonas, sino la liberación de la que ya estaban almacenadas en la glándula. En estos casos, el manejo suele ser sintomático con beta bloqueadores
para controlar las palpitaciones y el temblor. Ahora seguiré con el siguiente tema, que es tormenta tiroidea e hipotiroidismo grave. La tormenta tiroidea es una emergencia endocrinológica poco frecuente, pero potencialmente mortal. Se presenta en pacientes con hipertiroidismo grave y se caracteriza por fiebre alta, taquicardia intensa, alteraciones del estado mental y falla de múltiples órganos si no se trata de forma inmediata. El tratamiento incluye beta bloqueadores para controlar los síntomas cardiovasculares, antitiroideos para disminuir la producción de hormonas, yodo, corticoides y medidas de soporte en una unidad de cuidados intensivos. Por otro lado, el hipotiroidismo grave o coma misedematamoso representa la forma más severa del hipotiroidismo. Los pacientes pueden presentar hipotermia, bradicardia, dificultad para respirar, disminución del nivel de conciencia e incluso coma. Su tratamiento consiste en la administración de levotirosina por vía intravenosa, hidrocortisona para prevenir insuficiencia suprarrenal y medidas de soporte vital hasta estabilizar al paciente. Ahora seguiré con el siguiente tema, que son los criterios de referencia al endocrinólogo. El paciente debe ser referido al endocrinólogo cuando el diagnóstico de tiroiditis no sea claro o existan dudas sobre el tipo de enfermedad. También se recomienda la referencia en mujeres embarazadas con alteraciones tiroideas. Pacientes que no responden al tratamiento inicial o presentan recaídas frecuentes, personas con nódulos tiroideos sospechosos de malignidad y en casos de hipertiroidismo o hipotiroidismo grave. Además, cualquier paciente que desarrolle complicaciones como tormenta tiroidea o coma misedematamoso requiere valoración y manejo especializado. Ahora seguiré con el algoritmo diagnóstico terapéutico. El abordaje comienza con la sospecha clínica basada en los síntomas del paciente y el examen físico. Posteriormente se solicitan pruebas de laboratorio, también principalmente las TSH y T4 libre, como ya le mencioné, para determinar si existe hipertiroidismo o hipotiroidismo. Una vez confirmada la alteración, se realizan estudios complementarios como la medición de anticuerpos antitiroideos y la ecografía tiroidea para identificar la causa. En algunos casos, cuando la paciente no está embarazada, puede realizarse una gammagrafía tiroidea. Finalmente, se inicia el tratamiento de acuerdo con la fase de la enfermedad. Beta bloqueadores en la fase de hipertiroidea, antiinflamatorios o corticoides cuando existe dolor intenso y levotirosina en la fase hipotiroidea. El seguimiento se realiza con controles clínicos y hormonales cada 4 a 6 semanas. Ya para concluir, le estaré dando los mensajes finales. Como conclusión, la tiroiditis es una enfermedad inflamatoria de la glándula tiroides que puede cursar con fases de hipertiroidismo e hipotiroidismo. Si un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado son fundamentales para evitar complicaciones. Durante el embarazo es indispensable mantener un control estricto de la función tiroidea para proteger la salud de la madre
y del feto. Asimismo, la tormenta tiroidea y el coma misodematamoso son emergencias médicas que requieren atención inmediata. Un seguimiento adecuado y la referencia al endocrinólogo cuando sea necesario permiten mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. Gracias.